Hola amigos, bienvenidos a Podcast Odio. Por fin, después de meses, podemos volver a tener a Gerardo Valve Sensei y su dojo apuntes. Así que bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido, Sensei. Bueno, muchas gracias. Mi padre decía, lo poco gusta, lo mucho enfada. Entonces a veces nos tomamos un tiempo para que la gente descanse los oídos de tanta verborragia. No, en la vida real a veces tenemos complicaciones o tenemos prioridades que son importantes y que tenemos que cumplir. A veces es problemas de salud, pero bueno, imponderable. Lo importante es estar cuando tenemos que estar. ¿Ah? Y poder aportar un poquito más yo no sé si de conocimiento, porque capaz que también es un poco soberbio, pero por lo menos de generar la duda necesaria como para que los que están escuchando tengan la necesidad de ir a buscar información. Genial. Y hoy tenemos, a propósito de generar la duda y buscar información, hoy tenemos un tema medular, quisiera decirle yo, algo que es central en la vida de muchos karatecas, y es el kubudo del karate como dos caras de una misma moneda, ¿no? Sí, a ver. Yo creo que las artes marciales, cuando hacen su eclosión, su ebullición allá por la década del 60, 70, vienen acompañadas de un enorme romanticismo, un folclore que no es el real, ¿no? Pero que bueno, fue importante para hacer punto de partida y que hoy nosotros estemos hablando de esto, ¿no? Eh, y con el Kobudo pasa exactamente lo mismo, o sea, vino insuflado de un montón de folclore eh, que no es cierto, que está comprobado que no solamente no es cierto muchas de las cosas que se han dicho sobre el Kobudo, sino que por ahí lo perjudican, porque a veces queremos ser más papistas que el Papa y anteponemos una duda a una realidad. O sea, es preferible mantener la duda que acercarnos a la realidad. Y yo, que pasé ya ese proceso, que amo lo que hago por lo que hago, no por el folclore ni por... que me gusta ir a lo medular, no tomo el cobudo por ese lado, ni el karate tampoco, sino que por los que investigo o otros me ayudan a investigar, o otros ya investigaron y yo me nutro de esa información, que es el 80%. O sea, yo me nutro de investigaciones de otros que han ido reevaluando la historia. En el caso del Kobudo, a ver, vamos a empezar por la palabra. Kobudo, que quiere decir el camino de las artes antiguas o de las artes guerreras antiguas, ¿no? Y eso en Japón ya existía antes de que se considerara el Kobudo de Okinawa, ya que para los japoneses Kobudo son todas las artes Koryu, Mm. o sea, todas antes de ser Gendai, antes de la restauración Meiji, todas las artes marciales que se practicaron antes son kobudo. No necesariamente con armas o sin armas, simplemente son artes antiguas. Hace muchísimos años, investigando un poco, y muchísimos años, estoy hablando de más de 35 años, investigando un poco por ahí, leí algo de Tiwa. Tiwa como el complemento del ti, o el inseparable elemento que acompañaba al ti, que era un arma, no importa cuál fuera. Normalmente siempre fue un bo, un palo. Eh, y eso se convirtió luego en jutsu, que era la técnica de ese palo, ¿no? Entonces era bojutsu.
o konjutsu, cuando provenía más de China. Mm, O sea, bo o con, ustedes van a ver que muchos katas de bo no dicen bo, sino dicen con. mm. Pero eso ya es porque ese kata es bastante antiguo y viene de China, no fue creado en Okinawa. El kobudo tal cual lo conocemos hoy es una versión súper moderna. ¿Ah? Es decir, el kobujutsu es absolutamente Gendai Budo, ¿no? O sea, es Budo moderno. Ahora, ¿eso quiere decir que la práctica es moderna? No, eso quiere decir que se sistematizó modernamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Bien, sí, sí, todas, porque si no me pierdo en Junker. No, que no te quiero cortar la línea de pensamiento, pero yo que no soy nada y no sé nada del Kobudo. eh, la historia, el discurso del Kobudo que siento no es de que sea un Gendai Budo. ¿Hay una historia maquillada? A ver, vuelvo a repetir, Kobudo no existía en Okinawa. Existía en la práctica de armas, eh, como no existía el karate en Okinawa, existía el Ti, Mm, o existía el Chuanfa trasladado a Okinawa. Por eso que el karate también es Gendai Budo, mientras que el Ti no, es Koryu Budo. Entonces, por eso es que tengo que ir desde el pasado hasta enfrentarme a la realidad y cómo se pintó esa realidad en los tiempos modernos. Vamos a empezar por irnos al año 1300, por ahí, 1370, 1380, cuando estaba en efervescencia la guerra de los reinos en Okinawa, ¿no? O sea, antes de ser el Ryukyu Kingdom, cuando eran 3 reinos. ¿Cómo se peleaba? ¿Cómo se pensaba que peleaba la gente antes? ¿Que peleaba a golpe de puño, patadas? No. Peleaban. Las peleas antiguamente, los que iban primero a la pelea eran los que llevaban los palos más largos. Y palos largos, estoy hablando de 5 o 6 metros. ¿Por qué? Y porque había que mantener la diferencia para tener sobrevida, para sobrevivir a la batalla. Esos palos, que obviamente por el hecho de ser madera y palos se llaman bo, fueron las primeras, vamos a decir, armas de avanzada que tenían todos los soldados. No solamente en Okinawa, en el mundo. mm. Si vamos a la Edad Media, vemos las famosas alabardas, que eran también gigantescas, que tenían que tener unos brazos gigantes, porque los soldados que eran los que empujaban, vamos a decir, tenían que tener unos brazos enormes, porque eso pesa terriblemente, sobre todo si le ponemos en la punta algo para lastimar. Mm. O sea que, volviendo a Okinawa, si vemos las batallas entre los 3 reinos, primero iban esos bo enormes, después iban otros más cortos, después iban otros que eran un poquito más cortos, y después venía la pelea mano a mano, que era la mínima, vamos a decir, la mínima expresión. Y en el transcurso venían piedras, venía lo que fuera. O sea que separar un arma de la práctica del enfrentamiento mano a mano es casi imposible. El enfrentamiento mano a mano es lo último en una pelea, en una guerra. Mm. Por ¿Ah? supuesto. O sea que todo lo que está por delante de ese enfrentamiento mano a mano empieza a ser trabajo con objetos. No le pongamos nombre, pongamos objeto. Era lo que tenía a mano. Era una zapatilla que te la metían en un ojo. Era lo que fuera. O sea que antropológicamente, desde el punto de vista histórico, ya partimos de la base que el hombre hace su primer salto
cuando agarra un hueso y ve que con ese hueso le puede partir la cabeza a otro. ¿No? Entonces, es la mano lo que... No, la mano es la que se cierra arriba, rodea el hueso y después es todo lo demás que se convierte en la repercusión de esa arma inventada en el momento por la necesidad. Ujú. El ser humano, increíblemente, ha crecido a través de la guerra, evoluciona a través de las guerras. Mm. Entonces volvemos al principio. Si evoluciona a través de las guerras, antes del enfrentamiento mano a mano, peleaba con lo que tenía. Ahora hacemos un salto y un paréntesis. ¿Qué es lo que genera la gran confusión? La palabra compuesta karate-do. ¿Por qué? Porque dice camino de la mano vacía. Y entonces, en un momento nuestro que el desconocimiento era total, nos comimos el verso de que había dos artes, que de hecho sí, ahora hay dos artes, pero que siempre hubo dos artes, y no fue así, siempre fue un arte que luego, por razones políticas y existenciales, una de ellas fue quedando relegada, que es la parte de armas, mientras que la otra, que era más fácil de practicar, que fue el karate, se hizo más popular. La creación del karate-do es un arte marcial absolutamente japonés, que lleva reminiscencias de un arte muy antiguo que era el del karate y que viene con reminiscencias de un arte aún más antiguo que era el ti. Mm. Esa concatenación de hechos es lo que hace que la gente hoy por hoy asocie que karate-do es una cosa y kobudo es otra. ¿Ah? Bien, seguimos. Haceme la pregunta que sea porque antes así... No, me gustó la idea, que esa ha sido también mi intuición nada más, de que el bo era como el arma fundamental, ¿no? Y que de ahí... Y o sea, un palo y una piedra son Mm. las armas por excelencia. Mm. ¿Ah? Después todo es creación. Pero un palo existe en la naturaleza, igual que una piedra existe en la naturaleza. Después viene el refinamiento, Claro. viene la especialización, pero básicamente eso es así. Cuando no se conocía el hierro, era el palo o la piedra. Lo que me falta es comprender la conexión entre esa raíz histórica y el arte que tenemos hoy que llamamos Kobudo, que está separado de Ah, todo. bueno, pero eso es un proceso histórico. Mm. Bien. Allá a partir de 1477, se genera el primer rey de Okinawa, Yoshin, que promulga que los Aji, o sea, todos los que fueran señores feudales de los distintos reinos, eh, fueran a vivir a Yuri, a modo de retenerlos, ¿no? De retención. Y a su vez, como casi todos habían tenido algún tipo de contacto con buques portugueses, había unas rústicas armas de fuego. Lo que hace Yoshin es retener esas armas, sacarlas en ese famoso edicto de no armas, que no es no espadas, sino no armas, hace específica referencia a las armas de fuego.
O sea que, como verán, existían las armas de fuego. Bombardas, trabucos, lo que fuera, ya existía. Y el rey las incauta y crea el primer polvorín, por decirlo de alguna manera, dentro de la zona de Yuri, en los alrededores del castillo. A su vez, congrega a toda la alta sociedad de Okinawa, ya sea de cualquiera de los reinos, en un solo lugar. Hay una cosa que tenemos que tener clara. Los pescadores siempre fueron pescadores, los agricultores siempre fueron agricultores. En general, todos los que trabajaban para dar alimentos siempre se dedicaron a eso, porque de lo que pescaban o de lo que recolectaban, solo se quedaban con una pequeña parte y el resto era para los ricos. Ahora, por la lógica de la historia nada más, ¿qué tiempo tenían para pensar en pelear? A ver, si yo tengo un remo, soy pescador, tengo un remo, y vienen y me quieren sacar el bote y le parto en la cabeza con un remo. O sea que convertí el remo ¿en qué? En un arma. Por supuesto. Y si tengo una lanza con la cual pesco y también me quieren hacer algo, y usa lo mismo con que ensarto al pescado, ensarto al que me viene a pegar. Por lo tanto, ¿en qué convierto esa lanza para pescados? En un arma. Y así sucede con casi todo, pero no porque se especificaran en el uso del remo o del nunti. Y si yo soy agricultor y uso la azada y también me pisotean todo donde yo tengo plantado, y agarro la azada y también se la parto en la cabeza. Digo, seamos realistas, utilizamos lo que tenemos en la mano. Pero no es porque yo sea un mago del Cuba o de la azada. Ahora, eso no quiere decir que hubo gente, o la trilla, por ejemplo, el nunchaku se utiliza básicamente para separar el grano de la paja, como se dice vulgarmente, ¿no? Ya sea el arroz, ya sea en el trigo. Y el curumambo, que vendría a ser un palo más largo para manejarlo con mayor distancia, pero no deja de ser un nunchaku tampoco, digo, es un elemento también. Y obviamente eso también se convierte en un arma llegado el caso y la necesidad. Es muy probable que cada villa, de acuerdo a su especificación, manejara el kama o la hoz, para si trabajaba la caña de azúcar y cortarla, manejara el nunte o el ecu, si eran pescadores, manejara el cuba, la asada, o el tonfa para utilizarlo como que era un mango de molino, y a su vez le diera un cierto enfoque bélico y creara técnicas, pero familiarmente, o porque la villa lo demandaba así, pero no como una cosa estricta. Por lo tanto, no se puede hablar de un sistema todavía. Todavía no se puede hablar de un sistema. En 1609 es la famosa invasión de Satsuma a Okinawa, ¿no? Y ahí viene el segundo edicto, donde acá sí hay un edicto de no espadas, porque en Okinawa también existían espadas, que el rey Yoshin les permitió tener a los Aji, a los ex señores feudales, pero Satsuma las requisa. Se cuenta, y esto entra también un poco dentro de la parte folclórica, que solo había un cuchillo en el centro de la villa. En cada villa había un cuchillo atado con una cadena, con un soldado controlándola,
y todos utilizaban ese cuchillo para sus necesidades básicas. A tal extremo fue ese sí edicto no espadas que impone Satsuma. Eso puede ser que sea el disparador. Primero, disparador de lo que hacían los señores feudales, que era rascarse la barriga todo el día, que tienen que dejar de rascarse la barriga y empezar a utilizar como método de entrenamiento el ti familiar o del reino, y a su vez aquellos que fueron considerados que no eran necesarios dentro del castillo de Yuri o en las inmediaciones, fueran lanzados hacia las villas, pero como ya en general esos allí eran pechín, que quiere decir, entre comillas, una especie de samurái, o sea que habían sido entrenados en el arte de la guerra, ya fuera pechín solo, que era el grado más bajo, satunushi, que era el grado medio, o chikudum, que era el grado mayor. ¿Ah? Como fueron lanzados hacia las villas, probablemente hayan utilizado esas especialidades que cada villa había conservado, y entonces estos que estaban entrenados en la guerra y que pasaban a ser pescadores o granjeros, etcétera, les empezaron a dar una orientación ya más, más hacia el kobujutsu. ¿Ah? O sea, hacia la utilización de lo antiguo. Porque no hay nada más antiguo que un remo para moverse en el agua, Claro. o una azada para, para hacer zanja o whatever. Digo, estamos hablando de cosas antiguas, pero no por la parte marcial, sino por la parte necesaria, de necesidad de subsistencia, ¿no? Mm. Bien. Yo creo que es a partir de ese 1600 donde empieza a ir vislumbrándose esa sociedad entre el ti y los elementos más naturales. ¿Hasta ahí vas bien? Perfecto. No me, no ¿Ninguna me duda, pierdo, no ninguna me pierdo ni pregunta? una palabra. Seguí nomás. Bueno, tiene que pasar unos 200 años hasta 1879, que es cuando Okinawa definitivamente es anexada y se genera la provincia, cuando hay una realidad. Japón no solamente anexa a Okinawa, sino que la quiere subyugar de todas las formas, quitándole su propia nacionalidad, o sea, amputándole todo lo que fuera desde lo estrictamente cultural hasta su propia forma de expresarse. O sea, era castigado hasta aquel que no hablaba japonés. Mm. Fuera niño, fuera mujer, fuera viejo, no importaba, era castigado. Y entonces ahí nacen espontáneamente distintos grupos de preservación. Tantos. Recordemos que cuando se habla de Yuri, Naja y Tomari, estamos hablando de 5 kilómetros a la redonda, ¿no? Eran 3 ciudades, pero que realmente hoy por hoy son una sola, que es Naja, ¿no? Claro. Eso hace que ese acercamiento empiece a ser mucho más visible y ese intercambio, ya sea para conservar la música, el baile, para conservar el idioma, pero también para conservar las artes de guerra. Y acá abrimos un paréntesis y nos vamos un poquito para atrás. La historia cuenta que hubo un hombre que se llamó Yara de Chatán, o Mm. Chatán Yara, que fue una persona que a los 12 años viaja a China, era hijo de una familia sumamente cómoda,
y viaja a China a cultivarse en los clásicos chinos, pero también se cultiva las artes marciales chinas. Y entre ellas, para los chinos no existe un arte con armas y otro arte sin armas. Para los chinos existe el arte de la guerra nada más. Y el arte de la guerra es todo, con y sin. Cuando vuelvo a Okinawa, ya con más de 20 años, y viendo la realidad que surgía con el advenimiento de los Satsuma, y cómo se estaba empezando a perder todo, hasta el honor de los okinawenses, empieza a enseñar a un grupo de personas. Y entre las cosas que se cuentan de él, se cuenta la leyenda de que una mujer okinawense estaba a punto de ser violentada por un soldado japonés. No podemos decir samurái o no samurái, digo, por un soldado japonés. Y él lo único que tenía a mano era un remo y peleó contra la katana contra un remo y lo mató. Y eso quedó como un elemento de insurrección y el comienzo de empezar a darle bola a las artes de defensa. Después, eso se fue magnificando. Después se le adjudica algo similar a Matsumora. Pero bueno, entra dentro de la leyenda, porque también Miyamoto Musashi, con un remo arreglado, mató ¿no? a su última gran batalla, ¿no? O sea que la realidad y la ficción acá se besan y se dan la mano. Pero bueno, vamos a suponer que ese Yara de Chatán, que sí existió, fuera ese personaje que liberó a esa muchacha y que con un remo utilizado por su conocimiento de las artes chinas de guerra, logró imponerse. Esas historias, después confundieron a la gente, diciendo de que hubo una gran resistencia. No hubo nunca una gran resistencia en Okinawa contra los japoneses. Hoy se recuerda al reino de Ryukyu porque hubo un hombre que se llamó Hana Uekata, pero Uekata no es un nombre, sino que es un rango. Los Uekata eran los que estaban más cerca al rey. Hana Uekata fue el único que fue asesinado públicamente por resistirse a entregarse a los japoneses. Y cuando le habla al rey, y el rey le dice que todos aceptan la rendición y todos, él dice, bueno, pero yo no lo voy a hacer, porque si yo lo hago, nunca más nadie va a recordar al reino de Ryukyu. O sea que hoy se conoce al reino de Ryukyu gracias a la gesta, a la negación de un hombre que se llamó Hana y que tenía un rango muy importante que era ser Uekata, que era un consejero real. Ese hombre fue el que le hizo la primera resistencia a la invasión japonesa e impidió que los japoneses pudieran desembarcar. Cuando los japoneses dieron vuelta para entrar por otro lado, él se movió con todas sus tropas hacia el otro lado y por una orden del rey Shonei, que fue el que se entregó, dijo, no más resistencia, no quiero más muertos, que realmente no habían sido tantos. Y entonces Hana Uekata, que era el general que dirigía a la resistencia, frente a una orden real, tuvo que dejarlos entrar a los japoneses. O sea que siempre fue una resistencia la de Hana Uekata, que era un experto en la guerra, ¿no? Realmente, era realmente un estratega y un experto. Él dominaba el ki y dominaba armas desde la katana hasta arco.
Era un gran jinete, era de los que tiraba al estilo mongol, cuentan, ¿no? Al estilo mongol, de caballo tiraba con su arco. O sea que fue un... Hoy es muy recordado en Okinawa, incluso hay una estatua en su nombre, ¿no? Entonces tenemos que las historias de que hubo grandes grupos que se movilizaron en contra, no, fueron más bien políticos, porque fue gente que se escapó a China, estuvo en Fuchu, trató de conseguir el apoyo chino, porque como eran prestatarios chinos, simplemente que los chinos no quisieron meterse, y entonces, bueno, algunos no volvieron y otros se tuvieron que conformar con ser japoneses. Después de 1879, hay que mantener viva por lo menos la culturización en distintas ramas de Okinawa. Y es así que empiezan a ver, no sé si llamarse los historiadores, pero por lo menos amantes de su propia historia. Caso, por ejemplo, de Shinko Matayoshi, el padre de Shinpo Matayoshi, que es creador de una de las 4 grandes líneas de Kobudo que hoy se conocen, que recorre las distintas villas y va trayendo diferentes armas que se utilizaban en esa villa, ya fuera la isla de Hamajiga, que era conocida por el tonfa, por ejemplo, por el tuifa, o tuncuwa. O sea, un arma podía tener muchos nombres, ¿no? Tonfa, por ejemplo, era tuifa y era tuncuwa. Depende de la aldea. Dependía porque el Uchinaguchi también tenía muchas divisiones, Muchos dependiendo de la dialectos. zona donde se hablara, que tuviera una forma de hablarse Mm. u otra, ¿no? Y no tenían escritura. La escritura que se usaba era la escritura japonesa o china. Por lo tanto, a veces fonéticamente podía sonar de una manera u otra, ¿no? Casi Sí. todas las armas sufren, casi todas las técnicas o nombres, hasta los nombres de las personas también sufren ese mismo, este, si fuera occidental sería anglicismo, ¿no? O sea, Mm, esa diferente denominación de lo mismo, ¿no? mm, perfecto. Este, eh, no sé cómo vamos en tiempo, digo. Estamos bien, estamos bien. Llegaste a que Shinko Matayoshi empezó a... Bueno, y también entusiasmado por la utilización de algunas armas, que quiere conocer sus orígenes, viaja a China. Ya recordamos que en ese momento no había prohibiciones para viajar a China, como en la época, como la época del reino, ¿no? Que no podía viajar cualquiera, que eran solamente por emisarios, etcétera, etcétera. Entonces él tiene la oportunidad de viajar y no solamente trae el origen de algunas armas, no solamente viaja a China, también extiende su viaje hacia Filipinas. Hace un viaje bastante amplio. Y bueno, trae también técnicas de ti. Es decir, hace un amplio bagaje, pero solamente le enseña a su familia. Por eso es el Kobudo de la familia Matayoshi, Ok. que luego Shinpo, el hijo, lo convierte en algo popular, ¿no? Y hoy está subdividido en 7.000 ramas, como todas las cosas. Mm. Bien, pero hay varios otros que también tienen una idea similar, algunos porque provenían de una familia ya de Chicuduno o una familia importante de la ex cultura okinawense, y también empiezan a hacer lo mismo,
Y algunos tenían hasta técnicas propias, ¿no? O sea, que fueron bastante interesantes. Uno de esos sistematizadores se llamó Modène Javicú. Después está toda la parte de la línea de Yamani. Ujú. Y después está la línea de Motogudum, ¿no? Que su exponente más notorio fue Seikichi Uehara hasta los últimos tiempos. Ahora está todo enraizado, tanto la parte de karate de Motou Choki como la parte de la familia Motou. Y están las dos ramas no fusionadas, pero centradas en, en una única persona, ¿no? Esos son los grandes cuatro pilares, ¿no? La parte de Yamani, la parte de Motou, la parte de Moden Yabiku y la de Matayoshi Shimp. Normalmente las armas que se utilizan varían entre 2 o 3 y 17 o 20. Por favor, ok. El que más armas tiene, pero más que nada por su recorrida, su amplia recorrida asiática, es el Kobudo de Matayoshi Shimpo, ¿no? Acá tengo alrededor de 17 armas más o menos, que son las que vi y alguna vez aprendí algo. Que tienen una enorme amplitud táctica y estratégica, ¿no? O sea, algunas a pesar de que son a dos manos y trabajan muy bien el findí, o sea, el intercambio de mano, no pueden, por ejemplo, el trabajo de Sai no puede compararse al trabajo de Kama o al de Tonfa, ¿no? O sea, a pesar de que se utilizan a dos manos, son trabajos que no son iguales. El Nitambo o el Hambo, el Sansetsukon, eh, Kuwa, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y hay una persona que es el que realmente le puso el folclore total a partir de la década del 60, que fue alumno de Moden Yabiku. Moden Yabiku, okinawense de origen, nacido en 1911, muerto en 1941, si mal no me falla la memoria, introduce el kobudo de Okinawa a Japón. Ok. Y un alumno de él, que se llamó Taira Shinken, es el que genera esa aureola mística del kobudo. Y al hablar de mística, justamente es el que habla de la resistencia okinawense a los samuráis. Probablemente si alguien no sé, con cualquier arma se enfrentara a un verdadero samurái, probablemente terminaran con los brazos cortados. Mm. O sea, es poco probable que un arma, salvo que fuera, como dijimos, un arma larga, por ejemplo, un nunte, que podía tomar distancia del samurái, o el surushin, yo no sé si se aprecian las dos piedras que tengo a los costados ahí arriba, Ujú. Sí, tienen una cuerda de aproximadamente 3 metros, o sea que se manejaba al mejor estilo boleadora. eso te iba O a sea, todo preguntar. aquello que separara al samurái, a la espada del individuo, y capaz que esas podían tener éxito. O de lo contrario, el Roshin y el Tinbei, el escudo, y el Roshin, que es la lanza, o el Seiryuto, que es el machete, capaz que podían tener algún tipo de opción. Pero, por ejemplo, los tecos, que están ahí de ese lado, ¿qué podían hacer contra una espada? Claro. El nunchaku, sí, podía partir la cabeza, pero tenía una cuerda en el medio. Si te cortaba la cuerda, te cortaba la cabeza. Claro. O sea, y los Sai podían. Había grandes exponentes, sobre todo los Sai y el Bo, eran las dos armas fundamentales que tenían los guardias reales. Sai
Ivo. Y también la policía en su momento trabajó con SAI, que no hay que confundirlo con el yute que utilizaba la policía de Japón, ¿no? ¿Y Eh, por qué se prestaba el SAI más para el trabajo de policía? porque era fácil para poder enganchar y trabar, por ejemplo, llevar a la espalda. O sea, Mm. cada uno de los ganchitos que tiene, no solamente se podía pegar, sino que cada uno de esos ganchitos justamente cumplía la función de gancho. Ujú. Entonces podías trabar a un delincuente, por ejemplo. O sea que no están pensados en usarlo contra otra arma. Están pensados en, claro, a ver, están pensados en utilizarse para lo que fuera. Mm. Ok. Pero bueno, la policía les vio un uso, como la policía moderna le vio un uso al tonfa para Sí. hacer exactamente lo mismo. Mm. ¿Ah? O sea, realmente las armas, salvo que sea, las armas tienen, son pocas las armas que tienen un equilibrio. Por ejemplo, el bot tiene un 50% de ataque y un 50% de defensa. ¿Ah? Básicamente por lo que es el arma en sí. Mm. Este, hay otras que son absolutamente ofensivas. Por ejemplo, el teco es un arma absolutamente ofensiva. Nadie va a defender. ¿Cómo vas a defender si lo que tenés protegido son los puños? Por eso hay armas que tienen porcentaje defensivo y porcentaje ofensivo. La katana, por ejemplo, cuando uno extrae la katana, la parte de corte son los 30 o 35 centímetros de la punta. Mm. La parte de choque son los 30 o 35 o 25 30 centímetros del medio. Y la parte de protección es el final. Mm. O sea que en la katana está todo el equilibrio. Con qué parte se corta, con qué parte se bloquea y con qué parte se tranca. Básicamente, no sé, abierto. Ok, Taira Shinken es el que le dio el folclore al Kobudo que hoy conocemos. ¿Ah? Si a mí me preguntaran, yo hablaría de no Kobudo, pues yo no hablo de ningún camino de nada. Yo digo jutsu, Mm. técnica antigua. Y dentro del Kobujutsu también puedo hablar de ti. No de ti o de vos, no, de ti. Mm. Mm. De arte marcial. Que también, no, de Bugei. Arte marcial me suena horrible. Me hace Claro. acordar al Pancracio, al Pancratón. Hablemos de Bugei. Mm. Hablemos de lo que es la defensa y la protección y hablemos de guerra. Pero esa es la visión del Kobudo moderno. En los últimos 20 años, más o menos 25 años, se empezó a popularizar el Kobudo. Mm. O sea, yo creo que Taira Shinken o Yabikumo Den o Matayoshi Shinpo salvan al Kobudo de la muerte, ¿no? Pero después las artes marciales empiezan a y vuelvo a hablar de artes marciales, discúlpenme, odio las dos palabras esas, pero para que la gente lo entienda y lo visualice mejor. Empiezan a tener un sistema ya más deportivo, empiezan a tener vigencia y las armas empiezan a quedar relegadas a un segundo plano, porque la gente dice, pero nadie va a salir con un sai clavado colgado en la espalda, con un par de camas, con un bo. Y es verdad, nadie va a salir con eso a la calle hoy por hoy. Pero con cualquiera de esas armas yo potencializo mi karate. Justamente. Y fue gracias a Taira Shinken, gracias a Matayoshi Shinpo y algún otro, es que se renueva ese concepto de que son caras de la misma moneda, como hablábamos al principio. Mm. Si disociamos la utilización de las armas con el amplio espectro que tiene el karate, le estamos quitando una parte súper importante, que es la de que en la defensa, cualquier cosa que tenga a mano me puede ayudar.
O sea que lo que hay que desterrar es Karate-Do. Esa palabra triste, triste, a mi criterio, que nos habla de la mano vacía y que deja esa interpretación literalmente a que digamos, no, el cobudo es otra cosa. El cobudo es otra cosa, sí, pero bueno, el Kyujujutsu, la utilización de los puntos, también es otra cosa. Y el Newaza o la utilización de las técnicas en el suelo también es otra. Pero todo compone está dentro de la misma bolsa. Eso es un tema que habría que discutir a profundidad dentro del karate porque incluso llegamos a la barbaridad de decir que no, que el Gochu Ryu es para pelear de cerca y otros son para pelear de lejos. Digo, es como si se pudiera pelear. Las peleas tienen todas las distancias, ¿no? Pero claro, no, es un disparate. Eh, yo creo que una de las más importantes cosas que puede hacer este podcast, el podcast que haces vos, es justamente desmistificar todo este tipo de cosas que confunden al practicante, que le hacen creer lo que no es, y lo que es peor, dejan sin que sepa lo que realmente es. El gran problema es que yo hace un mes hice un pequeño video diciendo exactamente lo que decís vos, que se viralizó, tiene miles y miles y miles de visitas, y vos no sabés la cantidad de insultos y de decirme que estoy mal informado, que soy un ignorante, porque digo, es que la gran masa de karatecas está indoctrinada con estas mentiras, con estas fábulas. Lo que pasa es que yo entiendo que cada maestro es muy importante para sus alumnos. Mm. Lo que no entendemos los que damos clase es que cada cosa que decimos se vuelve ley. Y yo creo que antes de decir algo, a nuestros alumnos, tenemos que no solamente pensar muy bien qué le vamos a decir, sino informarme. Porque si no me informo, si solo digo lo que mi cabeza piensa, lo más probable es que me esté equivocando. Y si solo repito lo que me dijeron sin tampoco profundizar, también me estoy equivocando. La gente confunde habilidad con Mm. conocimiento. Hay karatecas que son sumamente hábiles y son muy buenos, pero no lo saquen de ese encasillamiento porque no pueden hacer otra, no pueden, porque no saben nada de historia, porque no les importa, no les interesa, sin darse cuenta de que esa historia es la que sobre la que subyace lo que él está Mm. haciendo. ¿Ah? Entonces, es como hacer una casa empezando por las ventanas, porque son las que le dan luminosidad a lo que está adentro, pero lo que está adentro no existe si no hay paredes, no hay basamento y no hay techo. Claro. Ahora, ¿Ah? Es decir, creo que los karatecas pecamos también de no comprender el papel de las armas en relación a cómo mejora nuestro karate. ¿Podés hablar un poquito del tema? ¿Cómo beneficia la a ver, práctica del karate, el de la práctica del kobudo al karateka? en primer lugar que el concepto de armas mm, yo tengo armas en todo mi cuerpo, Mm. mi cabeza, mis hombros, mi pera, la punta de mis dedos, yo tengo millones de armas. Cada uno de estos elementos que están atrás mío son extensiones, simplemente, que se comportan de una manera como no se pueden comportar mis dedos o mis muñecas, que me ayudan a complementar el trabajo de mis muñecas, de mis codos, que me dan alcance, el alcance que no tengo porque físicamente tengo un límite, me lo está permitiendo un arma que es más larga, que fortalece mi técnica.
O sea, no es lo mismo que yo te pegue un puñetazo que puede ser muy fuerte que te pegue con la azada y con el filo de la azada en el medio de la cabeza. O sea que lo que hace es magnificar la técnica que mi cuerpo ya genera. Por eso es que no se puede disociar el karate del kobudo. Porque disociarlo es quitarle amplitud a la técnica que ya poseo. Es como que yo haga un gran discurso sin Mm. parlantes. Lo van a escuchar la primer fila, los que están acá adelante. Pero el que está en el fondo ni se enteró. Cuando yo hago un trabajo de Bo, estoy extendiendo mi Suki, estoy extendiendo mi cuerpo, estoy multiplicando mi fuerza y mi velocidad. Y todo, y a su vez estoy protegiendo mucha más amplitud. Ujú. Y con eso, con cada una de las armas que existen, ¿no? Por lo tanto, yo no considero el arma como un objeto externo. Nunca entrené Kobudo como un elemento externo, sino como un elemento extensor de mi propio cuerpo. De ahí que la técnica sea muy importante también, ¿no? Sin pensar que, por ejemplo, hacer una clase solamente con una clase de karate normal, pero en lugar de una clase normal de karate, pero con tonfa, vas a ver cómo terminas la clase. O con sai, vas a ver cómo terminas la clase. Muerto. La clase normal, haciendo las mismas técnicas, pero utilizando tonfa o sai, o teco, o cualquiera, o jambo, o cualquiera. O sea, vas a ver que tu cuerpo entra en otro estado, sin contar con que se te van a caer los brazos. Me imaginaba. Pero me ani- no te quiero poner palabras en la boca, pero eh, tengo la sensación de que como que se repite un poco la historia con el Kobudo, con lo que ha pasado con otros sistemas, de que la propagación, la popularidad le resta información, le resta profundidad. Eso va a depender del instructor, ¿no? Igual que en karate. O sea, la profundidad la da el que te enseña. También es tu responsabilidad profundizar, Mm. pero te tienen que enseñar. Eh, esto es como el braille, ¿no? O sea, vos aprendés a leer braille porque te tienen que enseñar cada puntito qué quiere decir para que tus dedos le den la información a tu cerebro y tu cerebro haga la interpretación. Es exactamente lo mismo. Así funciona todo. Cualquier docencia necesita de que te enseñen la profundidad de cada puntito. Cuando se enseña karate y nunca se muestra un arma, fíjense que qué brutalidad que es, ¿no? O sea, las primeras fotos de Funakoshi Sensei, si ustedes las ven bien, tienen un sai y un bo adelante de él. Cuando está con un grupo de alumnos, Ujú. muchas veces tiene un sai y un bo. Es muy difícil que un maestro antiguo de karate de Okinawa no tenga un sai y un bo en su dojo. Es, yo diría que es prácticamente imposible que no exista. Quiere decir que porque son maestros de Kobudo, y probablemente no sean maestros de Kobudo, pero sepan utilizar un sai y un bo. A Interesante. ver, eh, yo a mis alumnos sai y bo generalmente les enseño lo poco, casi nada que sé. Después las otras armas no, pero sai y bo son elementos fundamentales. Después cada uno de ellos explorará y le dará la trascendencia que corresponda o no, pero por lo menos, por eso digo que la impronta del maestro en ese aspecto es muy importante, pero después dependerá del alumno, este,
que tanto interprete. Pero ¿Ah? entonces Porque entonces estamos de acuerdo en que el Kobudo en realidad es un Gendai Budo. Este, es un Gendai Budo que tiene sus raíces en un Koryo Budo. exactamente. Y que, bueno, que es su composición como sistema es un proyecto moderno. Sí, pero su práctica acompañaba a la práctica del Ti. Por lo tanto, es muy antiguo. Sí, es simplemente la sistematización moderna o sea, que es moderna, sino antes era una parte integral del TI. Claro, era una parte integral del TI que cada uno le daba más exposición a un arma o a otra o a varias. Dependía, porque también eso dependía del tiempo que vos tuvieras para mover, para practicarlo, ¿no? Digo, es Sí, lo que yo decía, digo, un granjero seguramente la asada la maneje como nadie porque debe tener callos hasta arriba de los callos de utilizarla, pero utilizarla para trabajar. claro, O aparte ahora me sea, haces acordar de que, por ejemplo, de una exhibición que hizo Seiyo Aragaki, que ahora no me acuerdo ni la fecha, pero que vi el programa y que sí, mostraba katas de karate, pero también mostraba el uso de armas. sí, 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 sí. Hay una exhibición en ese mismo de Timbé, de Bo, hay, y Timbé estoy seguro, y de Bo también, y de algo más, pero no, ahora no puedo recordar. Sí, sí, recuerdo el panfleto, el programa. No sé si fue en 1927, creo, por ahí. Capaz que estoy equivocado. No, es antes, 1860 y pico. Ok. Pero Sí. se presenta de manera paralela con el TI, o sea, no se hace Y una lo que pasa es diferencia. que al japonizar, cuando entra a Japón, ya te digo, fue Moden Yabiku el que lo introduce en Japón. Para los japoneses la palabra kobudo ya te Mm, digo, no le dice nada porque kobudo son todas las artes gendai, perdón, koryu, mm. y por lo tanto no es, hasta que se habla del jutsu. Y sobre todo a partir justamente, si el Kobudo hubiera quedado dentro de Okinawa, probablemente hoy sería mucho menos popular de Mm. lo que es. Pero al entrar en la parte continental de Japón, que es un disparate lo que estoy diciendo, porque continental no tiene nada, es una isla también, ¿no? Pero sabemos a qué te Pero bueno, referís. pero para que se entienda, sin lugar a dudas le dio una preponderancia diferente. Y hoy existen muy buenos practicantes de kobudo okinawense en Japón, Mm. incluso escuelas que solamente se dedican a la utilización de técnicas. Este, y bueno, también la sistematización, el encontrar kata antiguos y el hacer kata modernos. Hay mucho. Yo diría que a la diferencia con el karate es que el karate todavía mantiene muchos kata antiguos que aunque han sido tuneados en Japón, muchos mantienen bastante del original en Okinawa. Con el Kobudo son más los modernos que los antiguos. Mirá. ¿Ah? Este, Bueno, tuvimos el eh, campeonato mundial en Okinawa, el torneo sí, mundial, sí, y hace poquito, hay ¿no? varios ahí. Acá se hacen por todos lados. Mm. Ahora, después viene como todo, ¿no? Viene el señor del norte y todo lo transforma. Y hacen esas espectaculares exhibiciones con vos que son que pesan 50 gramos A los gritos de y hacen esas gañetándose. maravillas atléticas, y agarran katanas de plástico también y hacen maravillas o de plástico o de aluminio, no sé qué miércoles son, que también hacen que si un samurái lo ve, se, 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 Se hace el harakiri se de verlo. hace, se hace eunuco, por, por decirlo de una manera Sensei, corregime, delicada. corregime. Sí.
Porque a mí de afuera me da la impresión que el yamani tiene una Ujú. expresión técnica diferente a las En otras. vos sí, Sí. sí, sí, sí. Básicamente en el Bo, ¿no? Que es Mm, el arte por excelencia del Yamani Ryu. Y el último, Chinen, a ver, es una familia china. El Yamani Ryu también tiene una derivación en el Kojo Ryu, ah, ¿no? O sea que es muy, muy, muy antiguo, es básicamente chino. El uso del bo en China es muy diferente al uso del bo en Okinawa. La flexibilidad del bo chino es muy superior a a la del bo okinawense. Este, por lo tanto, sí, tienen una técnica bastante diferente. Creo que de las cuatro que yo te dije, es la que hace la gran diferencia en el manejo del bo, ¿no? O sea, vos tenés un sistema que utiliza muchísimas armas, que es el Matayoshi, y después tenés otros que utilizan 4, 5, 6, 7 armas. El Yamani prácticamente está dirigido al Bo. ujú, Y después tenés escuelas de karate que han incorporado dentro de dentro de su bagaje técnico la práctica del kobudo. Como por ejemplo Matsubayashi, como por ejemplo Kenshinkan de Jonin Ryu, la línea de Honan Soken, y alguna otra, ¿no? Hay gente de Goju Ryu también, que incorpora, no todo el Goju Ryu, pero algunas líneas de Goju utilizan algunas armas del Kobudo. Podemos decir que la base son 5 armas, que serían Sai, Bo, Nunchaku, Tonfa y Kama. Mucha gente piensa que esas son las únicas 5 armas. No, esas son básicamente las que más se han incorporado a la práctica, son las más comunes, pero no. Yo diría que las básicas, sin incorporar ninguna china, ¿no? O ujú. sea, básicas, estamos hablando de unas 17 armas más o menos, Joder, que son unas cuantas, ¿no? un montón. Y dentro de eso, es como decía Yuchoko con los kata, ¿no? Tenemos tantos kata, pero especialízate en uno o dos. Bueno, es lo mismo, ¿no? Tenemos tantas armas, pero especialízate en una o dos. Ok. Digo, o sea, abarcarlo todo es... no, por eso yo sé que mucha gente me puede odiar por lo que digo, pero no me alcanzarían 5 vidas. ¿Qué digo 5? No me alcanzaría 10 vidas para aprender a dominar parte de lo que está en mi escuela de karate. Mm, Si aparte de eso pretendo hacer otras cosas, digo, puedo distraerme, tengo el derecho de distraerme haciendo otras cosas cuando tengo tanto para hacer dentro de de lo mío. Digo, me parece un... El otro día cuando estaba haciendo el Gayuku, estábamos trabajando un poquito de tuité, ¿no? Con elementos primarios de cualquier kata. Tomábamos un kata y decíamos, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y trabajábamos tuité en función de eso, ¿no? Que era una técnica de tuité propiamente dicha. Y vos ves la cara de la gente como diciendo, pero, y esto sí, es sencillo, pero si no lo practicás, si nadie te lo explica, es un movimiento que queda perdido ahí. mm, Eh, eh, entonces, es tanto lo que tenemos dentro de lo que hacemos que agregarle más. Ahora, cuando hablamos de Kobudo, y digo, bueno, sí, para mí Sai y vos son fundamentales, pero para mi entrenamiento de karate, ujú, para comprender más cosas de mi karate. Y cuando utilizo alguna otra arma, por ejemplo, el teco, lo que me da a mí es posición de mano, por ejemplo, para golpear. Yo sé que con el teco, un seiken
no va a funcionar, pero un Tatezuki Mm. funciona y funciona muy bien. O un Urazuki o un Awazuki va a funcionar muy bien. Me gustó lo que Pero de repente un dijiste, Seiken, me ¿eh? gustó lo que dijiste del Bo como también un instrumento para mejorar tu karate, ¿no? Porque yo lo vivo un poco como un amplificador. Cada vez que tengo un error estructural o algo, el Bo como que lo aumenta, ¿no? Este, Sí, y para mantenerte dentro de lo que el Bo necesita, tenés que tener también lo dijiste hoy también, la técnica es importante, porque si no, eh, te amplifica todas las impurezas que puedes tener, ¿no? amplificas el error. Claro, Claro, es que justamente ayuda a corregir. Por ejemplo, los hay, ayudan, te dan no solamente una fuerza de muñeca interesantísima, ¿no? Sino que ayudan a mejorar las rotaciones. La gente generalmente no trabaja la rotación. Yo siempre, incluso así hincapié en este Gazuku en Uruguay, decirle, miren teatro, miren baile, danza, bullo, danza, y observen cómo utilizan las manos, ¿no? O sea, esos movimientos de manos que están siempre volando por delante del cuerpo son perfectas defensas, pero generalmente utilizamos las manos como si fueran cosas rígidas y nada puede ser más que el movimiento de nuestras manos. mm, Tiene todos los movimientos. Entonces, se han perdido, se ha perdido mucho, mucho se ha perdido. Por eso no tenemos que darnos el lujo de seguir perdiendo. Tenemos que tratar de observar, hacer el kata con la mano abierta. No se trata de modificar nada, simplemente como método de entrenamiento estoy hablando, ¿no? claro. O sea, darle al kata su función de entrenamiento, que es lo que es. No es para hacer un ejercicio físico de respiración, no es tai chi, que puede serlo, pero no es. Lo puedo usar como tai chi, ¿por qué no? Pero básicamente no lo es. Empecemos a darle consistencia a la práctica del kata, porque todas las cosas que contiene el kata, hasta trabajo con armas, ¿ah? Es decir, eh, todo parte por lo mismo. Somos demasiado apurados, queremos los premios antes de apostar. Mm. Y no se puede, no. Si no juego a la lotería no voy a obtener nunca un premio. Y tal vez jugando tampoco lo obtenga, pero por lo menos lo intento. Te iba a preguntar eso justamente, de qué opinás De eh, jugar a la lotería no, es no, una pérdida de tiempo. no, de hacer tus katas clásicos con armas, introducirle armas. Hay gente que hace eso mucho con el Bo. Perfecto, sí, sí, perfecto, se puede, sí, sí, sí. Es más, yo lo aconsejo, yo lo aconsejo, sobre todo con teco, con cualquier arma. Dependiendo del kata, ¿no? Porque hay katas que con un bo serían muy complicados, pero con armas dobles, pero sí, pero lo súper aconsejo. Ujú. Es decir, es como que se te abre otro mundo también, digo, ¿no? Es maravilloso. No estás cambiando nada, no vas a crear nada, no le estás poniendo nombre a nada, no. Estás practicando a, a conciencia prácticamente. Estás potenciando tu técnica. Eso, bueno, exige una flexibilidad de pensamiento, ¿no? Donde no se hace nada más que lo curricular, pero donde te podés jugar, experimentar con tu kata. Sin cambiar absolutamente nada, sin Mm, agregarle nada, sin poner, no. Nada, es decir, por eso yo digo que a veces no se me entiende cuando digo, es tanto lo que tengo ya que salir a buscar algo más para ver si lo hago más beneficioso, más efectivo. No, no. En primer lugar que la efectividad es independiente, es algo del individuo, ¿no? mm, Ahora, si a un individuo lo potenciás, aunque en principio no sea efectivo, la propia práctica lo va haciendo por el propio esfuerzo, por la propia dinámica del movimiento que lo va llevando a convertirse en efectivo. mm.
es verdad. Es decir, y bueno, y con todas las cosas pasa lo mismo. O sea, yo aconsejo a la gente que practique Kobudo, que lo haga con buenos maestros, pero también que el karate, si no lo hace con buenos maestros, lo mismo que la nada. Sí, O sea, ta- que se tomen tiempo de búsqueda. Y que prueben, si no es este el mejor sistema que se acomoda a mí, bueno, habrá otro. Pero, pero básicamente que no vayan a lo fácil. no, Y lo mismo digo con el karate. Siempre digo lo mismo, no vayan a lo fácil. Generalmente, a menos, a ver, estamos hablando de gente que quiere hacer de una práctica parte de su vida, ¿no? O claro, sea, un camino paralelo a su vida. Ahora, para aquel que quiere bajar, yo que sé, bajar la barriga imposible, pero digo, pensemos en hacer un ejercicio nomás, digo, está bien, a ese que importa, que haga lo que quiera, digo. claro. Exactamente. Estamos hablando de gente que quiere, que está buscando la profundidad. Bueno, Sensei, ya Yo vamos por digo, 1 hora y 10. sí, ¿Te animás a ok, ir redondeando? perfecto. Eh, Diciendo lo mismo, ustedes piensen que el ser humano, el ser humano fue a través de aquel hueso que agarró el mono Mm, y se lo partió en la cabeza a otro mono, como empieza a descubrir la potencialidad, este, y cómo empieza a obtener un dominio de algo que iba más allá de sus manos y de sus piernas. Y el kobudo es eso, ¿no? Es lo que vino antes. mm, Antes que el karate estuvo el kobudo. Yo recuerdo una vuelta que con un maestro japonés, voy a decir esto como una anécdota, ¿no? Estábamos tomando algo con unos cuantos ahí practicantes en un bar y, y él había sido campeón universitario en Takuyuko, en la Universidad de Takuyuko. Y, y alguien le preguntó, y entonces, no sé, estaban hablando de qué pasaba después que una universidad perdía contra otra universidad, si todo quedaba ahí y no pasaba más nada. Y decía, no, no, que va. Después íbamos a un bar. Y entonces uno dijo, y ahí, pero quería hacer las peleas de karate. No, ¿qué karate? Silla, botella, mm, vaso, después karate. claro. Es una anécdota, ¿no? Pero digo, creo que clarifica un poco todo esto que venimos hablando. Sí, y aparte digo, también la concepción de karate a veces me parece que está demasiado limpia. Un sillazo bien ejecutado es un Pero muy buen por karate. favor, pero por favor. Es decir, lo que pasa es que tenemos una mentalidad limitante que nos la encajaron esa mentalidad Mm, limitante y en lugar de abrir las cabezas lo que hace es cerrar las cabezas. claro. Yo creo que nadie se puede sentir insultado o cuando vos vas con algo lógico, ¿no? Porque si uno viene con la ilógica, está bien. Pero si vos le decís a alguien algo lógico, que después si lo analiza, puede llegar a encontrar puede llegar a encontrarle cosas positivas. No hay derecho a ser insultado. Bueno, aparte digo, Yo no niego la existencia de otras cosas que sean superiores a lo que yo estoy diciendo, para nada. Y es más, yo siempre hablo de mi forma de ver el mm, karate. Yo nunca hablo de que esto sea la única forma de ver el karate. O lo que sea. Lo que yo hago, lo hago generalmente para mí. claro. Después en el camino voy dando clase, pero como un elemento circunstancial. Y aparte hay que Mi aprender karate a, es mi karate, es mi forma de verlo, de sentirlo, de vivirlo y de disfrutarlo, porque el día que no lo disfrute no lo hago más. claro, digo, pero aparte creo que hay que aprender a poder estar en desacuerdo sin que haya un problema. Digo, digo, está, no estamos de acuerdo en esta, seguimos de largo. Se puede Pero estar, claro, pero absolutamente, digo, eh, yo creo que hay gente que hace mal karate, y sí, estoy convencido que hay gente que hace mal karate, pero hace mm, mal karate desde mi punto de vista. claro, si mientras ellos estén convencidos de lo que hacen, vaya y bien. Ahora, Exactamente, me, entonces ya está. me interesó un montón esto que nos dijiste de la historia del Kobudo y que nos abriste un poquito la cabeza en el sentido de que
de que no es un arte monolítico que se inventó hace 500.000 años, sino que nos diste una impresión de cómo evolucionó en el tiempo y cómo llegó hasta nosotros hoy. Este, mucho más de lo que yo sabía. Te lo agradezco mucho, Sensei. Y que no se la crean con que un campesino, un pescador, frente a un guerrero hecho y derecho, tenía muchas chances. No, no. Este, yo pongo, Arrancaba un -10. yo pongo mi dinero, mi apuesta la pongo sobre el samurái. Ahora, una vuelta yo dije esto también allá, hablando con un sensei de Kobudo en Okinawa, y él decía, sí, probablemente con un EQ o si estás en una granja con una asada, contra una katana pierdas. Pero si le tirás arena a los ojos con la pala del EQ o le tirás tierra, eh, ahí capaz que empareja la cosa. Es muy Y tal, me posible. lo dijo así y yo dije, sí, pero bueno, yo qué sé, digo. Pero también pienso, yo con un EQ no voy a pelear en la calle, pelear en una playa. Claro, es verdad. Este, Y con una asada tampoco voy a pelear en la esquina de mi casa, voy a pelear en un lugar donde hay tierra. lo Y que en yo la tierra pienso me que, manejo yo mejor que el que tiene la espada. pero yo pienso que es muy difícil que venga un Entonces, samurái solo, ¿eh? Por lo general andan en tropas, ¿viste? sí, bueno, pero pensemos que digo, de cualquier manera, creo que cada uno le puede sacar ventaja a su territorio. Ah, eso es verdad. Pero eran Y salados. si uno lee bien, por ejemplo, El arte de la guerra de Sun Tzu, Mm, él te lleva a decir que la mejor manera es ir llevándolo de a poco a tu territorio. mm. Conoce a tu enemigo mejor que a ti mismo, decía. No, no, eso es evidente y bueno, lo han puesto en la práctica muchos generales, ¿no? Pero digo, si Por tengo eso, que jugármela entre un campesino y un samurái, apuesto al samurái. pero siempre estaba aquello, que generalmente no eran pescadores, sino que eran guerreros venidos a menos. Ah. Bueno, ahí es otra cosa. Ahí es Ahí otra es otra cosa. cosa. Mm. Ahí es otra cosa, exactamente. Bueno, Sensei, con esto cerramos el primer Dojo Apuntes del El 2025 2025. y prometemos hacer muchos más, por favor. Sí, si Dios quiere. Lo importante es no decir cosas porque sí, ¿no? O sea, porque la gente se cansa. Yo a veces cometo el pecado de ser muy reiterativo en algunos temas y no creo que eso sea bueno ni productivo. Entonces, capaz que el Dojo Apuntes tiene si es que tiene alguna importancia, es sobre cosas que o se interpretaron mal a lo largo del tiempo o no hay un basamento histórico que la sustente. Entonces eso creo que puede ser positivo, ¿no? O sea, que el Dojo Apuntes, cuando yo empecé en 1985 a escribir los Dojo Apuntes, siempre pensé que tenía que ser algo constructivo, que Mm. aportara al practicante y no el cuentacuentos. Lo haces Esa a fue la mi perfección, ¿eh? perspectiva. Lo haces a la perfección. Yo no sé con qué gente te juntas, pero nosotros no nos cansamos nunca. Nos parece, incluso la audiencia No, de Podcast es una Dojo ocurrencia mía, me la pide, ¿eh? no. No es porque haya tenido rechazo y nada por el estilo, pero siempre pienso que tengo que aportar, no tanto repetir, sino aportar. Bueno, muchas gracias, Sensei. Y bueno, No, gracias a vos, en el futuro cercano viene otro podcast, otro Dojo si Dios Apuntes. quiere. Gambate Cuídense Kudasai. y gambate kudasai.